Bueno, número 6. Está facilita, ya es muy parecida a la que hicimos al principio. Número 6, ¿quién la dice? She's, Sí, porque es niña. she's reading Ajá. a book. A book. She is reading a book. Ella está leyendo un libro. Y por último tenemos la número 7, que el verbo es como caminar, ¿ok? Pasear significa, también se puede decir como walk. Walking. Ajá, exacto. Ella está paseando al niño, perdón, él. He is, ¿qué vendría? Walking. Walking the baby, por ejemplo. Baby. He is walking the baby. Él está paseando al niño. He is walking the baby. Él está caminando, o paseando más bien, al bebé. Entonces tenemos, número 1, he is reading a book. Número 2, he is riding a bike. Número 3, she is climbing a tree. Número 4, she is feeding the dogs. Número 5, he is taking photos to the dogs. Number 6, she is reading a book. Y number 7, he is walking the baby. Esas serían las oraciones, los ejemplos que tenemos aquí. Eso fue entonces las oraciones de forma afirmativa. Vamos ahora a ver cómo se forman las oraciones negativas. Bueno, ahí en pantalla les aparece cómo hacerlo. Es muy fácil, a la misma fórmula que vimos al principio, ¿cierto? Que era sujeto, verbo to be, verbo ing y complemento. Ahora lo que va a cambiar es que vamos a agregar la palabra not después del verbo to be, ¿ok? Después del verbo to be. Entonces, quedaría I, ¿cierto? Después el verbo to be, en este caso am, después la palabra not, ¿cierto? Y después el verbo ing. Entonces, es muy fácil. Con he, con she y con it podemos decir is not, o si lo queremos contraer podemos decir isn't. Con you, con we, con you plural y con they podemos decir are not o podemos decir aren't. Ya todo lo demás queda igual, se le agrega ing al verbo y todo lo mismo que dijimos ahora rato. Entonces, teniendo en cuenta eso que dijimos aquí, ¿cómo diríamos esta primera oración en forma negativa? Los perros no están corriendo. The dog are not running. Are not running. Miren que solamente cambié o solamente le agregué la palabra not y ya la oración se vuelve negativa. Lo mismo pasaría acá. Recuerden que también podemos colocar, en vez de are not, podemos decir aren't, ¿ok? Aren't. Aquí anteriormente en afirmativa era she is riding bike. Ella está montando una bicicleta. Perdón, coloqué fue así. She is riding a bike. ¿Cómo sería en forma negativa? Súper fácil. Le agrego la palabra not. ¿Ok? O recuerden que también puedo colocar isn't. She isn't riding a bike. La de abajo, ¿cómo sería? Ellos no están durmiendo. They aren't They aren't sleeping in the sleeping office. in the office. Correcto. Esta, ¿cómo sería en forma negativa? He is taking a photo. He is not, ¿cierto? He is not taking a photo. O recuerden que pueden utilizarlo en forma contraída. Recuerden que las contracciones se utilizan más en contextos no formales, perdón, que son informales. ¿Cómo sería? El gato no está bebiendo leche en este caso. Vamos a cambiar la palabra para que tenga más sentido. Sería the cat is not drinking milk. Correcto, the cat is not drinking milk. ¿Y cómo sería esta aquí? La chica no está leyendo
una revista, por ejemplo. He isn't reading a magazine. She is not, o recuerden que también se puede colocar she isn't reading a magazine. Ella no está leyendo una revista, ella está leyendo un libro, ¿cierto? Entonces miren que las formas negativas son muy fáciles. Simplemente debemos tener en cuenta que al verbo to be se le agrega la negación. Quiero aclarar algo con respecto a cuando utilizamos I. Vamos a cambiar esta oración. Por ejemplo, si fuera I am, ¿cierto? I am taking the photo. Para hacer la negativa sería I am not taking a photo. Lo que quería aclarar es que para negar, perdón, para cuando vamos a hacer la forma contraída, lo vamos a hacer de la siguiente forma. Colocamos así, I'm y después la palabra not. No pasa como cuando, por ejemplo, acá en isn't, que va pegado al verbo, ¿ok? No se colocaría así. A lo que quiero decir es que no harían algo como, por ejemplo, así. Esto estaría mal, ¿oyer? Solamente se puede con isn't y con aren't. Cuando quiero contraer el verbo to be de am, de I am, ¿cierto? Lo contraigo así, ¿ok? Perdón, aquí sería not. Igual. Oyeron, tengan eso muy en cuenta. Bueno, seguimos acá. ¿Qué oraciones negativas podríamos hacer? Vamos a hacer las mismas. ¿Cómo diría? Él no está leyendo un libro. Alguien que lo diga. Alguien que la vuelva negativa. He is not reading a book. Correcto. Número 2. Número 2. Número 2. Cualquier persona. Voluntaria de la fuerza. Camila Andrea Márquez. Número 2. The boy is not riding Ajá. a bike. A bike. Bueno, listo. Daniela Llorente, número 3. Number 3. ¿Cómo sería esa en forma negativa? Recuerden que esa ya la hicimos. Solamente que quiero que ahora la digan en forma negativa. Daniela Llorente. Bueno, Daniela Pinto. Cambiamos el apellido. Recuérdame cómo se dice montar. Es la 3. Climb. Ajá. Climb. Climb. Line. Ajá. She isn't climbing Ajá, a correcto. tree. Climbing. A tree. Exacto. She isn't climbing a tree. Muy bien. Bueno, vamos con la número 4, que es feeding the dogs. José Pérez. José. José. Lorena Cantero. She is not recuérdeme cómo es alimentar. Feeding. Feeding. She is not feeding to the box. The dogs. Dogs con The, D. the dogs. Correcto. Entonces, esa sería la número 4. Manuel José Doria, la 5. Number 5. Número 5. Manuel. Bueno, Nayelis. Sería he's not taking pictures.
Sí, correcto, también se puede decir pictures. He isn't taking pictures, él no está tomando fotos. Viene las 6. Lilian Hurtado. Sería she is not reading Correcto. the book. Ajá, she's not reading a book. Y ya tenemos la última. Carlos José. Carlos José Díaz Hernández. Vamos, que ninguno de los hombres ha querido participar. Carlos José. José Pérez. Manuel José, ninguno. Bueno, ¿quién la hace? Yo, profe. Ajá, ok, He dale. is not walking a boy, a children, or a O baby. a baby. Sí, más bien es a baby. ¿Sí? He is not walking a baby. Él no está caminando o paseando al bebé. Fácil. Vamos ahora a lo que es la forma interrogativa, la cual también es muy fácil. La forma interrogativa es simplemente cambiar el verbo to be con el sujeto. O sea, ya el verbo to be iría al principio. O sea, ya no comenzaríamos con el sujeto, sino comenzaríamos con lo que es el verbo to be. Después colocamos el sujeto y después colocamos el verbo en ing. Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿cómo volveríamos estas oraciones que están acá arriba a preguntas? Primero utilizaríamos, por ejemplo, el verbo to be, después el sujeto, que en este caso the dogs, are the dogs, ¿cierto? ¿Qué vendría después? Lo que es el verbo con su ing. Y listo. Finalmente utilizamos lo que es la question mark o el signo de interrogación. ¿Cómo dice ahí? Are the dogs running? Están los perros corriendo, ¿cierto? Sería muy fácil de realizar las oraciones interrogativas. En este caso, como si están corriendo, lo vamos a responder de la siguiente manera. Yes, they are, ¿cierto? Yes, they are. Y si fuera negativo, sería no, they aren't, así, ¿ok? Are the dogs running? Si es positiva sería yes, they are. Y si es negativa sería no, they aren't. ¿Cómo haríamos esta pregunta? La segunda. Sería is she riding a bike? Exactamente. Is she, ¿cierto? Is she riding a bike? Miren que solamente cambia lo que es el verbo to be, que ya se coloca al principio. Is she riding a bike? Para responder, si sería yes, sería yes, she is, ¿cierto? O si sería no, sería no, she isn't, ¿correcto? Yes, she is o no, she isn't. Otra vez, teniendo en cuenta, perdón, esto mismo, ¿cómo volvería esta una pregunta? Sería are they sleeping in the office? Correcto. Are they sleeping in the office? Are they sleeping in the office? Miren que se forma de manera muy fácil. Para responder sería como cuando respondimos lo de los perros. Yes, they are o no, they aren't. Acá, ¿cómo sería? La primera, recuerden que aquí la cambié por I'm not. I'm not taking a photo. ¿Cómo debería ir esa pregunta? En este caso, como... a photo. En este caso, bueno, si fuera yo el que me estoy haciendo la pregunta, yo mismo sería, am I taking a photo? O a picture, como quieran ponerlo. Foro. ¿Cierto? Así estaría bien. Pero si yo mismo me estuviera haciendo la pregunta. Pero si es otra persona que me va a hacer la pregunta a mí, no sería I, sino
Are you. You. Exactamente. Tienen que tener eso en cuenta para que la oración tenga sentido. Are you taking a photo? ¿Estás tomando tú una foto? Entonces, ya tú responderías, yes, I am, ¿cierto? O no, I am not. Tengan eso en cuenta en este caso. Are you taking a photo? Yes, I am, o no, I'm not. ¿Ok? Pero siempre que van a preguntar con you, por lo general respondemos con I. ¿Ok? Esta oración, la del gato, ¿cómo se volvería pregunta? Is the cat drinking milk? Is the cat drinking milk? Muy fácil, ¿cierto? Para responder sería yes. ¿Cómo se dice? ¿O cuál es el pronombre que se utiliza para los animales? It Exacto. Yes, it is, ¿cierto? O no, it isn't, ¿correcto? No, it is, perdón, yes, it is, o no, it isn't. Y por último, la de la niña. ¿Cómo sería? is she reading a magazine? Is she reading a magazine? Miren que formar las preguntas también es bastante sencillo. Entonces, repito, para formar preguntas, primero colocamos lo que es el verbo to be, después utilizamos el sujeto y después el verbo al que le agregamos ing. Entonces ya sabemos cómo formar las oraciones afirmativas, cómo formar las oraciones negativas y también cómo formar las interrogativas. Y ahora la última parte, que es bastante importante, y es aprender a cómo formar o a cómo agregar más bien ing a los verbos. Entonces tengan esto muy presente. A la mayoría de los verbos se les va a agregar ing, o sea, simplemente agregamos ing. Por ejemplo, los que terminan en y, pues tampoco pasa nada, se le agrega ing. A los que terminan así en y. Por ejemplo, go, do, también se les agrega ing. A todos estos verbos que acabamos de hablar, ¿cierto? Los que terminan en y, los que terminan en o, los que terminan en k, en t. En k simplemente agregamos ing. ¿Cuándo empieza a cambiar? ¿O cuándo necesitamos cambiar? Por ejemplo, cuando el verbo termina, como el que vemos aquí, drive, share, write. ¿Cuál es la particularidad que tienen estos de acá? Que terminan en e, ¿cierto? Si el verbo termina en e, debemos quitar la e y le agregamos ing. De ahí que, por ejemplo, drive, que es conducir, al momento de decir conduciendo, decimos driving. Share, que es compartir, al momento de decir compartiendo, diríamos sharing. Y write, que significa escribir, al momento de decir escribiendo, diríamos writing, ¿ok? Writing. Abajo tenemos algo muy importante. Si ven que, por ejemplo, tenemos lay, perdón, que termina en y, pero antes hay una a. Miren que cuando hay esta particularidad en el verbo, miren que acá quitamos la a y le agregamos ing. Lo mismo pasa cuando terminan en ie. Quitamos la ie y le agregamos o le cambiamos por y y le agregamos ing. Todas estas reglas tienen que aprendérselas de memoria porque no hay... Profe, disculpe. ¿Y cómo se lee? Esta, lie, lying. Y suena muy parecido además. Lie, lying. Suenan igual más bien. Pero Gracias. es que tengan esta particularidad, oyeron, que terminan en AI, AY o IE. Por ejemplo, voy a hacer otro ejemplito aquí. Con AI no me acuerdo, pero por ejemplo, este verbo die, que es morir. Para decir muriendo, diríamos dying, ¿ok? Miren cómo cambia. Die, dying, ¿ok?
Eh, perdón. Movemos a la otra. Lying, ya saben. Y hay una última regla que fue lo que pasó con Ron, ¿cierto? Ron, que le duplicamos, en ese caso le duplicamos la N, ¿cierto? La última letra. Esto pasa cuando el verbo es de una sola sílaba, ¿cierto? Y termina en consonante, vocal, consonante. Apunten esta parte porque es bien importante. Cuando el verbo es de una sola sílaba y termina en consonante, vocal, consonante, o podemos decir que hay una vocal en medio de dos consonantes, se duplica la última letra y se le agrega ing. De allí que, por ejemplo, skip, miren que se duplica la P, ¿cierto? Se pone 2 veces y le agrega ing. Skip es como saltar, pero no saltar de saltar con una cuerda, por ejemplo, no, es saltar como, por ejemplo, una pista, skip, una pista de audio, por ejemplo. Put, que es poner, miren que termina en P, que es una consonante, en U, que es una vocal, y en T, que es otra consonante. En ese caso, le duplicaríamos la última letra, que es la T, y se le agrega ing. Por último tenemos swim, ¿cierto? Swim, que en este caso duplicamos es la letra M. Entonces, recuerden, si el verbo es de una sola sílaba, termina en consonante, vocal, consonante, se duplica la última letra y se le agrega ing. Eso mismo pasó. Profe, ahí también aplica para hot, ¿verdad? Joder. ¿Para qué? Para hot, caliente. Pero hot en este caso es un sustantivo, no es un verbo, ¿ok? Pero también, pero es cuando, por ejemplo, cuando es comparativo. Eso no es lo que necesitamos ahora, necesitamos son verbos. Por ejemplo, Profe, para el verbo win, ganar, a ese sí se le duplica la N. Sí. Miren, recuerden, por ejemplo, Ron, que era running, winning, ¿cierto? El verbo que dijo la compañera. Stop, que es parar. Stopping, así. Pero ya saben, todos esos verbos que terminen en consonante, vocal, consonante, se duplica la última letra y se le agrega ing. Hay unas excepciones. Cuando terminan en W, ¿oyeron? En este caso, miren que no se duplica. Simplemente le agregamos ing, ¿ok? También pasa con los verbos que terminen en X. En X, simplemente le agregamos ing. Tengan eso en cuenta, ¿ok? Cuando terminan en W y cuando terminan en X, no se duplican. Simplemente con las demás letras. Con las demás letras sí. Y que cumplan con lo que acabo de decir. Que terminen en consonante, vocal, consonante y que sean de una sola sílaba. ¿Correcto? Eso es muy importante que se lo aprendan de memoria, porque al momento de estar agregando ing tienen que tenerlo en cuenta. Entonces, en ese orden de idea vamos a trabajar aquí. ¿Cómo se dice ese primer verbo? Believe, que es creer. Creer de tener una creencia, de creer en Dios, por ejemplo. Believe in God, creer en Dios. ¿Cómo se vuelve esa palabra? ¿Cómo se le agrega ing? Se le quita la E y se le coloca la ING. Believing. Believing, ¿ok? Believing. La número 2. Recuerden que pasa algo cuando termina en IE. ¿Qué pasaría ahí? Se le agrega la I, Exactamente, sí, la Y. la I, Dying. correcto. Have, facilito. Le quita la E. Javi. Javi, Correcto. queda Javi. Having. Add, facilito. Admin. Adding, no pasa nada, simplemente se le agrega ing. Get. ¿Qué le pasa a get? Get, Se pero duplica la R.
¿no? Exacto, se le duplica la T porque Getting. termina en consonante, vocal consonante. Die pasa lo mismo que con tie. Y además ya se lo hicimos a la rato, ¿cierto? Dying. Move, facilito. Sería Moving. moving, correcto. Lie, pasa lo mismo que con lie, con tie. Se quita la I y la E. Exactamente. Y se le agrega la I griega. Lying. Talk, facilito. ¿Qué pasa? Talking. Exacto, talking, no pasa nada, simplemente se le agrega ing. Y la última, si pasa algo. Se duplica la P. Stopping, se le duplica la última letra, ¿correcto? ¿Faltó alguno? No, no faltó ninguno. Bueno, así sería la forma de agregarle ing, teniendo en cuenta, recuerden, esta información que les acabo de dar. Bueno, esto es todo con respecto a lo que es el presente continuo. Me dispongo ahorita a explicarles lo que es la actividad que van a hacer. Ahorita voy a subir estas diapositivas en la plataforma. Ahorita apenas terminemos aquí la presentación y ustedes van a hacer lo siguiente. Mira, aquí hay un repasito también para que lo tengan en cuenta. Afirmativa, negativa, interrogativa. Vamos a ver estas imágenes que están aquí y ustedes, por ejemplo, insertan un cuadro de texto. Insertan un cuadro de texto. Por ejemplo, ¿qué está haciendo este perrito? Solo te está presentando. Ay, verdad que, disculpen, no la coloqué. Bueno, ya esperemos un segundito, ya voy para la otra. Es que estaba presentando, pero no era la que... Ahora sí. Decía entonces que este va a ser el trabajo. Aquí en las 3 primeras diapositivas van a encontrar un repaso de lo que acabamos de ver. El presente continuo se usa para hablar de actividades habladas o que están sucediendo al momento de hablar. Ahí hay un ejemplo, están cómo se forman en forma afirmativa, cómo se hacen en negativa y cómo se hacen en forma interrogativa. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Primero, hay 4 imágenes diferentes. Estas tienen bastantes opciones. Primero van a ser 5 oraciones afirmativas. Pueden utilizar cualquiera de las imágenes que están aquí. O sea, pueden utilizar cualquiera. Insertan un cuadro de texto, como venía diciendo. Por ejemplo, ¿qué está haciendo este perrito que estoy señalando aquí? The dog is drinking juice, por ejemplo. Ahí hago mi oración aquí arribita. The dog is drinking juice. El perro está bebiendo jugo. Entonces, en las 4 imágenes, ustedes pueden escoger cualquiera de las 4 imágenes. Primero van a hacer 5 oraciones afirmativas. Van a hacer también 5 negativas. Por ejemplo, John is not reading a book. Por ejemplo, John no está leyendo un libro. Aquí estoy parado sobre John, ¿cierto? Hacen lo mismo, insertan un cuadro de texto. Perdón. Insertan un cuadro de texto. Y escribimos la oración. Por ejemplo, John is not reading a book. No se ve casi. Si quieren, para cuando vayan a trabajar, tienen en cuenta esto y le cambian el color a las letras para que se vean. Ya sería como cuestión de ver cuál es la que más favorece aquí. O la colocan en negrilla para que se vea bastante. No sé, ahí mirarán ustedes porque como hay bastantes colores, entonces
no se tiende a ver bien. Entonces, No es necesario John, que lo hagamos. Disculpe, pero ¿no? es necesario que lo hagamos ahí dentro del texto porque se puede hacer en otra página. Pero yo quería era como para identificar de cuál están hablando y eso. Por eso quería. Pero también, profe, pero también sería fácil si mejor de escribir enumeraríamos las imágenes. Bueno, exacto. ¿Y qué van a hacer entonces en ese caso? Duplican no. Ponen una No, diapositiva en blanco. enumeramos las imágenes y abajo Exacto. Exacto, hacemos mira. la oración con el número de la imagen. Exacto, como tú dices. Enumeran aquí y acá abajo hacen las oraciones. Son 5 afirmativas, 5 negativas y 5 interrogativas. Con las 4 imágenes que ven en pantalla. ¿Vieron? Agregan una en blanco y hacen eso. Porque es que tienen que mandar es la diapositiva. Una pregunta, o sea, las 5 positivas tienen que ser la primera imagen, las 5 negativas la No. siguiente imagen. No. Yo dije que cogen cualquiera de las 4 imágenes que está ahí. Por eso puse 4 para que tuvieran Ah, ya, bastantes ok. opciones. Y además están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Entonces pueden ir alternando. O sea, eso no importa. Ok, profe, gracias. Y bueno, la segunda parte de la actividad es esta que está aquí. Van a hacer estas oraciones en presente continuo. Quiero que la hagan también de las 3 formas, ¿ok? O sea, en forma afirmativa, en forma negativa y en forma interrogativa. Y por último, recuerden lo que les hablé de los Simpsons, de la primera actividad. Y por último, aquí van a agregar las 5 oraciones de lo que fue las relaciones de Bart, de los Simpsons. Por ejemplo, Bart es el hermano de Lisa y así, como les expliqué al principio de la clase. Esa parte no quedó grabada. Profesor, las mismas oraciones que vamos a hacer positivas son las afirmativas, son las que vamos a hacer negativas y afirmativas, o eran diferentes. Aquí en la primera, no Ajá. necesariamente tiene que ser la misma, ojalá hagan varias para que practiquen. Si hacen la misma es como si Bueno. hicieras una sola, o sea, 5 oraciones apenas. O sea, la idea es que hagan varias para que practiquen, la idea es practicar. En esta sí va a ser la misma porque en esta que están viendo en pantalla sí van a ser la misma, o sea, tanto afirmativa como negativa e interrogativa. ¿Oyeron? Esta que están viendo aquí. Y recuerden agregar las 5 oraciones de los miembros de la familia. Por ejemplo, Bart is Lisa's brother. Así parecido, 5 oraciones de las que vimos al principio. Ahorita voy a grabar en un video esa primera parte porque no quedó grabada. Entonces ese sería el trabajo que va a quedar pendiente. Recuerden, ajá. Profe, es sobre un personaje de la familia, Exacto, Simpson de la vez pasada. tú escoges cualquier personaje y vas poniendo relaciones con los demás. Ok, y tiene que ser exactamente de la familia, profe. No. La verdad no tiene que ser exactamente. Si quieres, utiliza otro tipo de palabras. Lo importante es practicar lo que es la apóstrofe con la S y la relación familiar. No importa si es con los Simpsons o si es con otra familia, si es con la tuya, con la de un hermano. Lo importante es utilizar el vocabulario que estamos trabajando los miembros de la familia y lo que es el apóstrofe con la S. Si me hacen las 5 oraciones y si están bien, yo te las voy a calificar bien, no importa que no sean con los Simpsons. Entonces ese sería todo el trabajo que van a realizar. Repito, recuerden, las 5 oraciones afirmativas con las imágenes que están aquí, son 4 imágenes, hay bastantes cosas. 5 oraciones negativas y 5 oraciones interrogativas. Ojalá, como les dije al compañero, no sean las mismas para que practiquen varias oraciones de forma diferente. Y el ejercicio de acá, que aquí sí van a repetir tanto en afirmativa, negativa, interrogativa, y las 5 oraciones
de las relaciones familiares. Ya les dije que no necesariamente tiene que ser con la de la familia Simpson. Coloqué la familia Simpson porque como casi todo el mundo conoce esa familia, entonces era fácil identificarlos. Entonces, eso sería todo con respecto a lo que es la clase de hoy. Ya ahorita enseguida voy a montar esto y voy a grabar el otro video con la explicación que faltó porque faltaron algunos compañeros y al principio se me olvidó poner a grabar. Entonces, muchas gracias por asistir y nos vemos la próxima. Ya saben lo que queda pendiente. Muchas gracias. Gracias a usted, profe. Gracias a usted, profesor. Gracias, profe. Bueno, nos vemos.